Bien, vamos a dar inicio a la resolución del post-test de cirugía general. Vemos que esta evaluación lo han dado 174 alumnos al momento del corte. No es un número que corresponde a la totalidad de ustedes, pero ya es representativo. A quienes no han dado todavía este examen, bueno, en todo caso, esperemos que todos puedan completar este post-test, ¿no? Que es muy necesario para evaluar su avance. Bien, han tenido un promedio de 1 hora para resolver las 100 preguntas y un promedio de 81%, que es bastante bueno. Bastante bueno. El 77% ha aprobado, más de las 3/4 partes, eh, lo cual significa que ha sido exitoso, ¿no? Toda la programación de este curso. Vamos a orientarnos mucho a este 23% que aún tiene dificultades en que no haber sacado más del 75% de puntaje en esta evaluación, ¿sí? Bien, ¿cómo se define un cáncer precoz a nivel del esófago? Ya hemos dicho que el cáncer precoz en general es aquel que no compromete capa muscular, no solo en el esófago, sino la capa en el esófago y en cualquier órgano que no llegue a la capa muscular. Y por supuesto que no comprometa ganglios. La B dice aquel tumor que no llega a la serosa y no comprometa ganglios. Es verdad, no debe llegar a la serosa, pero antes que la serosa incluso no debe llegar a la muscular. Que no pase y sí comprometa ganglios, no. Hay 7 personas que han marcado que sí comprometa ganglios. Eso definitivamente, si hay compromiso de ganglios, no es precoz. Entonces, aquí hay un serio problema definitivamente en reconocer qué cosa es lo precoz, ¿no? Aquel tumor que no pase la submucosa y puede o no puede comprometer ganglios, eso está, puede como no puede comprometer ganglios, no, pues si puede comprometer ganglios u otros órganos, ya no es precoz. Que no llegue a la cirrosis y comprometa ganglios, si compromete ganglios, no. Entonces, la A, que no llegue ni a la capa muscular ni comprometa ningún ganglio. Bien, ¿cómo se denomina la hernia hiatoesofágica tipo 2? Ya hemos visto que esto es el hernia de esófago, puede ser tipo 1, tipo 2, tipo 3, ¿no? La tipo 1 es la que es por deslizamiento, la tipo 2 la paraesofágica y la tipo 3 la mixta. Cuando no hay escuadros estadísticos es porque la mayoría lo ha acertado, así que no hay mucho que comentar acá. Hernia paraesofágica. ¿Cómo se denomina el método de reparación de una hernia inguinal directa? Que se utiliza una técnica sin tensión. Si no tiene tensión es porque usa malla. De estas, la única que usa malla es Liechtenstein, ¿cierto? Tanto McVeigh, Bassini y Schuldeis, incluso Ferguson, son técnicas de herniografías que sí generan tensión y puede generar recidivas. ¿Cómo se denomina el método de reparación de una hernia directa en el que se utiliza una técnica sin tensión? La misma pregunta se ha repetido en otro examen. Liechtenstein. ¿Cómo se denomina el signo de apendicitis en el cual presionar el lado izquierdo se produce dolor en la fosa ilíaca derecha? Si presionan el lado izquierdo y duele el lado derecho, es el signo de Robson, ¿verdad? Murphy ya saben que es para vía biliar, McBurney es el dolor en la fosa ilíaca derecha, y los psoas también para apendicitis. ¿Cuál de las siguientes estructuras delimita el triángulo de Calot? El triángulo de Calot está formado por el conducto cístico, conducto hepático común y la arteria cística. No es la arteria hepática, no es la vena, es el conducto cístico, el límite inferior del triángulo de Calot, ¿verdad? ¿Cuál de las siguientes no se observa en un hilo biliar? El hilo biliar tiene siempre componente biliar, componente de cólico biliar, colecistitis, y ese cólico biliar, esa colecistitis puede generar una fístula que se traduce como aerobilia y siempre se asocia a obstrucción intestinal. ¿Ok? Radiopacidad en fosa ilíaca izquierda, no. Es radiopacidad en fosa ilíaca derecha porque en la válvula ileocecal se obstruye. Aerobilia sí, clínica de obstrucción sí, niveles hidroaéreos sí por obstrucción, distensiones delgadas sí. No hay radiopacidad en la fosa ilíaca izquierda. ¿Cuál de los siguientes exámenes de imágenes ofrece mayor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de apendicitis? Debería ser la tomografía. Pero debería decir tomografía, pero si es que no está tomografía como clave, debería ser ecografía con compresión gradual. ¿Ok? ¿Cuál de los siguientes marcadores está más asociado a tumor de páncreas? Cáncer de páncreas, CA19-9. Ya hemos visto que CA es antígeno carcinoma embrionario, alfa-fetoproteína para hígado y CA para colon, ¿cierto? ¿Cuál de los siguientes tumores hepáticos es el que produce mayor hipertensión portal? Los cánceres, los hepatocarcinomas son los que generan mayor hipertensión. El cáncer primitivo de hígado o hepatocarcinoma. Un buen número marcado cirrosis. Sí, es verdad, la cirrosis genera hipertensión portal, pero aquí nos están preguntando por tumores.
¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico más frecuente que explica la ictericia en un paciente con colecistitis? ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico? ¿Por qué hay ictericia en una persona con colecistitis? La ictericia está explicado por el síndrome de Mirici. ¿Y qué es el síndrome de Mirici? La compresión de la vía biliar producto de la inflamación. Un buen número marcado obstrucción del colédoco proximal. Más que del colédoco, eh, más que la obstrucción del colédoco, sí es una obstrucción, es una buena alternativa, pero no es tanto del colédoco. Se comprime más que nada la parte del conducto hepático común, más que del colédoco. Pero sí, en general la vía biliar principal, producto de inflamación, producto de la piedra obstruida a este nivel. ¿Ok? La clave B. ¿Cuál es el procedimiento quirúrgico curativo en el cáncer localizado en el tercio distal del recto? Tercio distal del recto, estamos hablando de en el recto, la parte proximal se hace con resección abdominal y la parte inferior se hace una resección abdomino-perineal. Resección abdomino-perineal. ¿Okay? ¿Cuál es el tipo de hernia abdominal que protruye a través del triángulo delimitado por los vasos epigástricos, por el borde del músculo recto anterior y el ligamento inguinal? Eso es triángulo de Hesselbach. Entonces, ¿quién protruye por el triángulo de Hesselbach? Las hernias directas. Metástasis hepática luego del cáncer de mama y próstata. Esta pregunta es la misma del pretest que se ha duplicado, pero ya sabemos que cáncer de mama y próstata no hacen metástasis al hígado, ¿no es cierto? Hacen metástasis ósea. Aquí debería decir ósea. O sea, quienes hacen luego de mama y próstata, ¿a dónde suelen hacer metástasis? ¿Quién más suele hacer metástasis al hueso, perdón? Tiroides, en general tiroides. ¿Ya? Pero si se refiriera a las metástasis hepáticas, de estas claves, ¿cuál hace metástasis hepática? Metástasis hepática es real, pero no tiene nada que ver con mama y próstata, se refiere al intestino. ¿Cierto? Es una pregunta que está enterada. ¿Cuál es la pregunta más frecuente, ¿cuál es la causa más frecuente de obstrucción del intestino delgado en el adulto sin antecedente de tratamiento quirúrgico previo? Lo normal es que debería ser bridas y adherencias posoperatorias, ¿verdad? Pero si no hay antecedente quirúrgico, es incarceración de la hernia, hernias incarceradas. ¿Cuál es la causa más frecuente de peritonitis? La causa más frecuente de peritonitis son las apendicitis, la principal razón. ¿Cuál es la causa más frecuente del absceso perianal? Esto lo hemos dicho en clase, y está claro en el texto, en la diapositiva. No es infección de los folículos pilosos. Puede ser, sí, pero no es lo más frecuente. Lo más común es que sea la infección de las criptas anales, de las glándulas anales. ¿Okay? ¿Cuál es la complicación más común de la coledocolitiasis? Complicación más común de la coledocolitiasis es la colangitis, ¿cierto? Todos han acertado esta pregunta. La colangitis, la infección de la vía biliar. ¿Cuál es la complicación más frecuente el segundo día de una arnioplastía? Ya hemos visto que el primer día hacen hematomas, el segundo día hacen seromas y después más adelante, a partir del cuarto día, incluso hacen dehiscencias, evisceraciones, rechazos, infecciones de sitio operatorio, etc. El segundo día, lo más común son los seromas. ¿Cuál es la hernia que sale por el triángulo de Hesselbach? Hace un rato lo hemos visto. La hernia inguinal directa. Las directas son las que salen por Hesselbach, ¿no? ¿En qué casos está indicada la prescripción de antibióticos profilácticos en cirugía? Profilaxis es antes y durante la cirugía. Antes de la cirugía y durante la cirugía. A un paciente se le diagnostica cáncer gástrico a nivel del antro, Bormann 1. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico por el cual optaría? ¿Qué se hace cuando el cáncer es a nivel del antro? Lo de Bormann es un distractor. A nivel del antro es gastrectomía subtotal, o sea, parcial, con su Billroth 2, más su disección ganglionar de al menos 2 estaciones ganglionares, ¿no? Subtotal más Billroth 2 más D2. ¿Dónde está eso? Subtotal y subtotal. D1 o D2. D2, ¿no es cierto? La clave D. Al aparecer una hernia se encuentra que el saco está formado por colon. Cuando el saco está formado por una víscera se denomina hernia deslizada. Esto se ha explicado en clase, así que no hay razón en realidad, chicos, para que marquemos Richter. ¿Qué cosa es Richter? Que la cuarta parte, más de la cuarta parte ha marcado esto. Richter es cuando se hernia el borde antimesentérico. El borde antimesentérico de la hernia, ¿no es cierto? Está el anillo, el saquito, ¿ya? Y se mete un pedacito de hernia, como si fuera un divertículo, ¿verdad?
Muy bien. Con relación a los pólipos gástricos, ¿cuál es la afirmación correcta? ¿Tiene una historia natural análoga al de los pólipos colorectales? No. ¿Los adenomatosos deben resecarse en virtud de que se malignizan? Sí, porque son los adenomatosos los que tienen riesgo de malignización, ¿cierto? Clave B. El arco arterial de la curvatura menor del estómago está formado por... Ya, la curvatura menor es gástrica izquierda y gástrica derecha. Y la curvatura mayor, gastropiploica derecha con gastroepiploica izquierda. Nos preguntan por la menor, es esta de acá, gástrica izquierda y derecha. ¿Dónde es la clave? La E, porque a la gástrica izquierda también se le conoce como coronaria estomáquica. ¿Está bien? El cáncer gástrico se localiza frecuentemente ¿dónde? En el antro gástrico, en el antro pilórico, ¿no? El contenido de la hernia de Lee suele contener divertículo de Meckel. El diagnóstico inicial de coledocolitiasis se realiza mediante inicial. ¿Cuál es el procedimiento inicial? Siempre ecografía. Pero si nos preguntaran el diagnóstico de elección, lo que es más preciso, idealmente CEPRE, ¿no es cierto? Una colangiografía endoscópica por CEPRE. El Drenker, ¿cuándo se coloca? También lo hemos comentado en los test. Después de explorar el colédoco, después de abrir el colédoco. ¿Cómo se llama eso? Después de una coledocotomía. Cuando les un huequito al colédoco, puede estar ahí la vesícula incluso, y ahí dejan su Drenker, que tiene una forma de T, ¿cierto? Es después de una coledocotomía. No es después de una colecistostomía. Y también la cuarta parte de ustedes viene marcando eso. La colecistostomía es cuando le hacen una ostomización a la vesícula, y ahí no se colocan Drenker. El examen radiológico más importante en la perforación de víscera hueca es, que lo han respondido todos, es una radiografía simple de pie y deben encontrar neumoperitoneo, que es el hallazgo de las perforaciones, ¿no? El gas que habitualmente se usa para el neumoperitoneo en la cirugía laparoscópica es CO2, ¿no? Basados en carbono, anhidrido carbónico. El procedimiento de colostomía Harman, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste una cirugía de Harman? Es una boca y cabo distal cerrado. Todos han respondido bien. Cabo proximal ostomizado, cabo distal cerrado. El punto doloroso sensible en la apendicitis aguda se reconoce como signo de McBurney. McBurney. El síntoma más frecuente del síndrome carcinoide es el síndrome que dan el síndrome serotoninérgico de los tumores carcinoides, principalmente en su fase temprana, hemos visto que da eritema, enrojecimiento. Y en su fase tardía es principalmente taquicardia, broncoespasmo, dolor abdominal, diarrea, etc. Lo más común en la fase temprana es el enrojecimiento cutáneo a nivel de la cara, cuello, tórax. El tratamiento de emergencia de las hemorroides externas trombosadas, cuando ya se han trombosado, hay que hacer un drenaje, trombosis. Acuérdense que grado 1 es manejo médico. Grado 2, principalmente ligadura en bandas. Si no hay ligadura, puede ser fotocoagulación o escleroterapia. Grado 3 y 4, hemorroidectomía. Y grado, bueno, no es un grado 5, pero cuando hay trombosis, drenaje, incisión y drenaje del trombo. Muy bien. El tratamiento inicial en caso de obstrucción intestinal no complicada, cuando la obstrucción está no complicada, ¿qué tenemos que hacer? Complicado o no complicada en general, hidratación endovenosa con reposición hidroelectrolítica y sonda nasogástrica gravedad. El tratamiento quirúrgico del paciente con ileobiliar consiste en el tratamiento ileobiliar es sacar el cálculo que está obstruyendo la válvula ileocecal, o sea, enterotomía y extracción del cálculo. En el adulto la causa más frecuente de obstrucción es, la principal causa, síndrome adherencial postquirúrgico, bridas y adherencias postoperatorias. ¿Okay? Esos son los pacientes operados. Y si no fuera operado, la causa sería una hernia. Pero si no dicen nada, en general causas de obstrucción intestinales, bridas y adherencias postquirúrgicas. Y si les preguntan sobre el intestino grueso específicamente, son los vólvulos de sigmoides. En la colecistitis crónica, ¿cuál es el signo primordial? Lo más característico suele ser el dolor. El dolor. ¿Ok? El dolor cólico, ¿no? Que es lo más característico. Pasa mucho tiempo, por eso cronifica.
En la etiopatogenia de la colecistitis aguda litiásica, el proceso del evento, todo inicia en la litiásica porque el cálculo se obstruye a nivel del cístico. Todos han marcado bien. Obstrucción del conducto cístico. En la hemofilia grave, el método diagnóstico temprano más útil es, en el caso de hemofilia, difícilmente el ultrasonido va a dar, a pesar de que sea temprano, difícilmente va a dar hallazgos. La hemofilia, más aún si nos ponen grave, es porque tiene una ya clínica muy característica. ¿Cuál era la triada de la hemofilia? Hemorragia digestiva alta, dolor e ictericia. Cuando tienen hemorragia digestiva alta, dolor e ictericia, hay que hacer una arteriografía. Una arteriografía, eso lo hemos comentado en clase. ¿Ya? Y las causas de hemofilia suelen ser las colecistitis complicadas, el trauma, las neoplasias, los parásitos, etc. Y es por la entrada de sangre a la vía biliar. Arteriografía. En la laparotomía se realizan incisiones oblicuas, transversas y longitudinales. ¿Cuál sería la incisión de preferencia en una paciente obesa con apendicitis complicada? En general, si la paciente es obesa, está complicada, no pueden hacer incisiones de la fosa ilíaca. Muchos han marcado Rocky Davis, la cuarta parte. Rocky Davis, ¿qué cosa es? Es la transversa en la fosa ilíaca, espinas ilíacas, ¿no? Y McBurney es la oblicua. Transversa Rocky Davis y oblicua McBurney. Esto se hace solamente en casos no complicados, porque si es que la apendicitis es complicada, se prefiere una mediana por debajo del ombligo. Incisión mediana infraumbilical. ¿Ya? Hay varios, y sí me preocupa que marquen supraumbilical, porque el apéndice está por debajo del ombligo, ¿no? Entonces, no hay mucha razón para hacer incisiones supraumbilicales, que es lo que han marcado 4 o 10 personas. 14 personas, más 8, 22 personas, que es bastante. Entonces no hay razón para hacer incisiones supraumbilicales si el apéndice está por debajo. ¿Ya? Hay que tener cuidado con esto. En la radiografía de abdomen se aprecia gas a nivel de las vías biliares, aerobilia. Ya hemos visto, causas de aerobilia son 2. Puede ser una colecistitis gangrenosa o enfisematosa, o puede ser una fístula colecistobiliar. Aquí no hay ninguna clave de fístula, así que nos queda la colecistitis gangrenosa o enfisematosa, ¿no? Cuando hay bacterias formadoras de gas. Coledocolitiasis, colangitis. Una colangitis podría generar aerobilia, podría ser si es que ya hay mucho absceso, pero no es lo usual. Nos preguntan siempre por lo más probable. En nuestro medio, ¿cuál es la primera causa de obstrucción del intestino grueso, o sea, del colon? En nuestro medio, en el Perú, vólvulo de sigmoide. Si la pregunta fuera por otros lugares, de países desarrollados y demás, serían las neoplasias. En un paciente con trauma abdominal cerrado sin pérdida de conciencia, lo más indicado para determinar la ruptura de una víscera sólida es, idealmente, debería ser ultrasonido, ecografía. ¿Ya? Pero si no tienen la opción de ecografía, ultrasonido, no queda otra que paracentesis, víscera sólida. Paracentesis, lavado peritoneal diagnóstico para obtener sangre en el drenaje. ¿Ya? Pero si hubiera ecografía sería más indicado todavía. En un paciente de edad avanzada con trombosis completa del tronco celíaco, ¿cuál de los siguientes órganos mantiene su irrigación? Si se trombosa el tronco celíaco, van a perder irrigación aquellos órganos que dependen del tronco celíaco, ¿no? El estómago es tronco celíaco, la vesícula depende del tronco celíaco por la arteria cística, el hígado la arteria hepática, el vaso la arteria esplénica, todos vienen del tronco celíaco. En cambio, la mayor parte del intestino tiene drenaje de la mesentérica superior. En un paciente politraumatizado por accidente de tránsito, la conducta terapéutica de mayor importancia es, accidente de tránsito, lo primerito que tienen que hacer, A, B, C, D, E, el A, asegurar la vía aérea y la columna cervical, analgésicos, heridas, suero, antibióticos, no. Inmovilización de la columna vertebral, sobre todo el cuellito, ¿verdad? Vía aérea y asegurar la columna. En un traumatismo abdominal cerrado, ¿cuál es el órgano que se rompe con más facilidad? En trauma cerrado, el órgano que más se lesiona es el vaso. Y en trauma abierto, ¿cuál era? En trauma abierto es el intestino delgado. En un trauma penetrante de abdomen, el órgano más propenso a sufrir lesión es un trauma penetrante, o sea, un trauma abierto, es el intestino delgado. Clarete.
Entre los ganglios linfáticos perigástricos de la clasificación japonesa, ¿cuál es el grupo 3? El grupo 3 corresponde a los ganglios, no olviden, dentro del primer nivel, 1 para carril derecho, 2 para carril izquierdo, 3 curvatura menor, 4 curvatura mayor, 5 suprapilórico, 6 infrapilórico. Nos preguntan por el 3, este es el de la curvatura menor. Esto corresponde al primer